Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes, casi nos estamos yendo, la semana se nos acaba. Sí, que y acaba el mes. el mes. El tiempo está corriendo muy deprisa, Luis. Oye, yo siempre me acuerdo de cuando uno era chiquito. Es bueno acordarse de esos tiempos. O sea, uno veía que los el meses día- duraban. Los meses, el día, oye, uno se levantaba temprano y pasaba el día y uno jugaba, hacía esto, lo otro, después iba a la escuela Sí. Oye, pero y sobraba tiempo. Sí. ¿Y cuánto duraba para hacerse de noche? Eso también uno veía para el tiempo de que viniera el cumpleaños, de que viniera Nochebuena, que viniera Año Nuevo. Pero qué lejos se ponían las cosas. Ahora todo está abrumado. De una vez, pero mira, ya se acabó, estamos el 31, se acabó el mes. Ahorita estamos en febrero, cuando tú vienes a ver, bueno, se fueron 2 meses del año ya, y nada más nos quedan 10. Mañana, sábado, estaremos en febrero. Ya empiezan días precisos para las elecciones municipales. Y el asunto es por la prisa, lo agitado con que en sentido general se desenvuelve el ser humano. El tránsito complicado, antes te quedaba el colegio, la iglesia, como alrededor del parque, yo lo veo por ejemplo en función de Ocoa, todo te quedaba cerca, y aunque ahora te ponen un supermercado a 2 esquinas o detrás de tu casa, y cerca también hay una estación de gasolina, pero en definitiva, para tú desarrollar otras cosas, te queda lejos todo. Sí, Santiago ha crecido de una manera que hay espacios que yo no conozco para nada. Y me doy una pérdida del carajo. Tú ibas a pie al colegio, a la universidad. Entonces tú no tenías esos inconvenientes de tener que disponer de un vehículo para poderte trasladar. El tiempo que eso implica para tú llegar al trabajo. Por eso en algunas casas hay 3, 4, 5 carros, porque cada muchacho tiene un carro. La señora tiene uno, el esposo tiene uno. Y bueno, eso está haciendo que colapse la ciudad. Y entonces el tránsito. Eso hace que realmente se compliquen las cosas, tú necesites más tiempo. Cuando vienes a ver ya está pasado de hora, si se quiere el sistema nervioso se te complica porque bueno, con tanta presión que recibe, llegas tarde o quieres llegar a tiempo y todas esas cosas van acumulándose en tu organismo. Y bueno, y entonces tú lo que ves que el tiempo se te fue, el tiempo pasó como quiera, pero el asunto es que a ti te faltó tiempo porque tenías muchas cosas que hacer, muchas cosas en que ocuparte o en que pensar. Y esa es la diferencia de aquellos tiempos que se nos fueron hace mucho, cuando era muy chiquito, que nos daba tiempo para todo. Que se fueron y no volverá. A propósito, 2 accidentes de tránsito terribles, cerca de Monteplata, por ahí. Sí, esos venían de un asalto. Sí, eso eran 6, y se mataron los 6. Sí, venían de un asalto, cometer un asalto, parece que eran jóvenes. En caso del accidente por Bonao era... ¿Pero y por qué se mataron? Si se asaltaron, entonces venían a tanta velocidad. Parece que venían deprisa para tratar de... No tuvieron porque son suerte de barrio capitalino. De aquí. De la capital, entonces fueron a asaltar a Monteplata. Sí, porque los pueblos a cada rato están ahora siendo víctimas de esos ciudadanos que se incursionan para dañar las cosas. A veces tienen algunos contactos, logran poco a poco, van así como los partidos políticos. Van logrando sus células. ¿Tú no te acuerdas de una llamada que hizo uno de los tipos que controlaba el espacio conocido como el Pentágono en Herrera, que le dice a uno de los lugartenientes, vete, métete a la UAS y dale un dinero a alguna gente para que se roben una placa, vamos en el carro nuestro y nos metemos guillados por esos pueblos por ahí? ¿No te imaginas? Sí. Pero bien, mira, está el tema de, bueno, antes de que caigamos en la parte del 64% aquel de la encuesta. De la encuesta que da luz. Hace un ratito apenas, está dando a conocer la empresa española Alandra. Yo sé porque a mí se me ha pegado el alambre. Es que los resultados puyan. Entonces, realmente, o cortan. Sí. Porque, señores,
si había una forma, una gana de votar unos cuartos de soquete, era ese. Pero claro, había que votar esos cuartos porque había que justificar el fraude que se hizo. Y había que buscar quién certificara eso. Porque si ya el asunto, esta gente dice que no pasó nada, incluso le dijeron, pero mira, se determinó que en el tiempo de votación entre una persona y otra, hubo ocasiones que un segundo es lo que me dio. Sí, Oye, hay gente que... Ahí hubo bastantes anormalidades computables a las cuales no se le prestaron atención. Exacto, entonces, que no era posible, porque la cantidad de votantes que se le pusieron a determinadas mesas, en el tiempo en que se hizo, el sistema registró, no era posible matemáticamente ni electrónicamente, de ninguna forma, era posible que usted pudiera votar en un segundo. O sea, ¿cómo es posible eso? Entonces ellos dan una justificación a eso, que lo que pasa es que el sistema, por un asunto se iba a una cosa y por otra, y que entonces el sistema era en el punto en que se producía la operación. Porque una cosa era cuando tú te registrabas y qué sé yo. O sea, dan una explicación ahí que no convencen a nadie. Pero sí, claro, viene a justificar no solo lo injustificable, sino lo que se quería buscar es que ahí no pasó nada. Que las denuncias que se hicieron, eso fue paja para la garza, porque en definitiva los datos, ¿cómo se llama esto? Los resultados. Sí. Bueno, hasta un querido comunicador cogieron eso como promoción del programa. Y dice, el sistema, ¿cómo es que dice? El voto electrónico fue... pero la prueba no me acuerdo. Dio su resultado, que algo así. El presidente dice que eso llegó para quedarse. Entonces, bueno, en el día de ayer, el juez presidente de la Junta Central Electoral dijo que el sistema electrónico o automatizado, eso era irreversible y que llegó para quedarse. Bueno, lo dijo él, pero él no es el país. Los partidos políticos, ¿de qué están? Entonces, si realmente la mayoría de la oposición es mayoría en este momento, en otros tiempos no lo será, ahora es mayoría. Entonces, si la oposición se hubiese puesto de acuerdo para las cosas elementales, para que se respetara la voluntad popular y para no imponerle a la Junta, sino oponérsele a situaciones que la Junta quería imponer, como esa, por ejemplo, de imponer el voto automático, si ese asunto tuvo sus problemas, para no decir otra cosa, ¿por qué insistir en esto? Si en muchísimos países civilizados o más avanzados que este, sencillamente lo usaron y después lo echaron a un lado. Inclusive en Alemania lo declararon inconstitucional. O sea, ya no fuñen con eso porque es inconstitucional su aplicación. No, pues aquí se insiste con eso. Y bueno, lo han impuesto porque la oposición, una parte de la oposición ha estado, sí, que no, pero sí. Y entonces... En ese guabineo, sencillamente no ha habido la cohesión para... Y la consistencia. La consistencia para hacer un bloque bien fuerte para que no le impongan las cosas. Y lo otro era que ahora querían meterle de enema, querían meterle el asunto de la transmisión de los datos otra vez antes de terminar el proceso, de terminar las votaciones. Eso, habían dos artículos o dos párrafos. Sí. O artículo, qué sé yo, pero en el documento habían dos aspectos que fueron rechazados por los partidos. Suerte que se pusieron de acuerdo en eso. Y nosotros no podemos aceptar eso. Después que termine la votación, entonces comenzamos a contar, 2 horas después. Pero ¿por qué esa insistencia y esa prisa de votando todavía la gente y entonces ya contando? Me entiendo. Y esa insistencia, bueno... Bueno, pues incluso hay que aclarar repito el término, le querían meter de enema otra vez ese asunto a el sistema electoral y entonces al mecanismo electoral y entonces eso se lo rechazaron los partidos. Yo te dije que el juez presidente está contento porque la encuesta dice que hay una mayoría que aprecia el trabajo de la Junta y yo creo que hay que apreciarlo. Pero hay que chequear muchísimas cosas. El trabajo de la Junta uno lo aprecia y aprecia a la gente que está allí. El tema no es ese.
El asunto está en que ¿por qué no quitar del medio aquellas cosas que alimenten sospecha? Eso te iba a decir que ahorita y que no garanticen la transparencia del asunto y que despejen totalmente cualquier tipo de duda, de sospecha que pueda haber en el camino, y que las hay muchas. Ahorita Tácito estaba haciendo lo que él dice que es una denuncia de que la Junta está haciendo una propaganda, pero el Partido Reformista sigue en el 3, cuando ha sido desplazado al 4, y él dice que eso los perjudica y que él entiende que no... ¿Cómo que siguen en el 3? Pues en la propaganda de la Junta. No, en la de la Junta. Sí. Para que tú veas. Entonces él estaba denunciando eso y dice que va a haber que buscarle una explicación, ofrecérsela a ellos. Yo pienso que si es un error, la Junta debe ser más cuidadosa porque hay demasiado interés en este juego. En eso es tan elemental. Se adelantó a la sentencia de la decisión del Tribunal Administrativo, que no debió meterse en eso. Pero fíjate lo que hubo allí. Lo decía, ¿quién fue que lo dijo? Guido Gómez fue ¿quién fue que planteó el tema? De que había una decisión de la Junta, una resolución de la Junta, y entonces los abogados que fueron allá a defender no hablaron de esa resolución, se guardaron esos datos, el área legal de la Junta, pero ¿con qué? Guido cuando estuvo con nosotros. ¿Cuáles razones tuvo para guardarse esa resolución? Entonces realmente eso pudo evitarse. Eso le quitó un derecho ya no solo al Partido Reformista, sino que entonces se desplazaron una serie de organizaciones en las posiciones que tenían en la casilla. Esa es una decisión ya de la Junta. Entonces, ¿por qué había que echar para atrás? Por suerte, en el día de hoy, la Junta dice que es irreversible y es inaceptable la instancia para ello, pero dice que eso debe ser materia del Tribunal Superior Electoral, la oposición a 170 y qué sé yo. ¿Cuántos candidatos? 176. 176 candidatos que ya fueron inscritos. Eso sería un problema mayor. Pero eso sería crearle un lío y no de ropa a todo el proceso. Eso sería un entorpecimiento del proceso. 176 candidatos que el PLD propone que no sean inscritos, porque ¿cuál es el problema? Dejen a esa gente que participen. Eso es democracia. Dejen que todo el que le dé la gana participe. Están alegando que es caso de transfugismo. El transfugismo. Pero el tema está que ya, primero la Junta dice, bueno, ya eso están aceptados, ya eso es un derecho adquirido, están aceptados, ¿verdad? Eso es lo primero. Sí, y lo segundo es que ya el tiempo para hacer las impugnaciones, las oposiciones, ya pasó, prescribió, o sea, eso ya, no recuerdo cuál es el término jurídico que establece, ayer se estuvo hablando de ese tema, ya eso es materia juzgada, práctica, o resuelta. Resuelta. Entonces ese expediente se le va a caer al PLD, por suerte, porque si no eso hubiese creado un trauma como tenemos o tiene la Junta, plazos fatales. De manera que... Hay que desearle, Luis, que se recupere pronto a la vicepresidenta de la República. Sí, decía Omar Fernández, el hijo del presidente Fernández, fue a visitarla, fue a verla, y después a su salida dio algunas declaraciones, decía que ella está estable, que no es sencillo, ya la van a dar de alta. En las próximas horas le darían de alta, de manera que siga cogiendo impulso ella, pero ha chocado eso de que por las venas de ella corra sangre morada. Y bueno, finalmente la encuesta Galo sigue dando datos interesantes. Hasta ahora, si no la más creíble, la única creíble es la más creíble o de las más creíbles, porque hay una serie de adefesios que a cada rato dan cosas, dependiendo de quién las pague y cuánto pague, que realmente ponen en entredicho la seriedad del proceder y del accionar de mucha gente, en política y en muchas otras cosas. Hay un 64% que dice que está de acuerdo con que debería cambiarse de partido, que debería otro partido ir al gobierno para que las cosas mejoren o cambien. A veces los cambios son para atrás, pero ese 64% desdice de otros posicionamientos que alguna gente ha estado vendiendo, de algunas simpatías, por ejemplo, de gente que no es candidato, incluso del mismo
desempeño del gobierno. Pues si hay un 64 que quiere que cambie de partido, pues que cambie de gobierno. Y si quiere que cambie es porque no está de acuerdo. Y si no está de acuerdo, el 64% de la población cree es mejor otro partido que otro partido gobierne en República Dominicana. Habría que ver cuál partido. Porque, bien. Habría cosas que ver. Hay muchas cosas. Mira, todo este proceso tiene elementos inéditos, inusitados. Incluso se está diciendo que en las próximas semanas aparecerá la candidatura de David Collado. Bueno, y tú no ves cómo lo han estado vendiendo y colocando, porque hay intereses económicos que quieren ponerlo, colocarlo. Sí. Pero bueno, ¿quién fue que dijo que si él pasa del peaje nadie lo conoce? Y es verdad. Es verdad, porque aquí en un rincón de la capital, de las varias sindicaturas que se ha dividido, fue la que él manejó, que mucha gente ha dicho que es muy eficiente. Yo creo que ha habido transparencia, organización, buen marketing. No, antes de eso, pues es otra cosa. El marketing, eso está de más. Buen manejo gerencial, hasta ahí estamos bien. Pero el asunto es que, bueno, ¿cuáles son las grandes cosas? Además de lo que se hizo allá en el malecón, sí. Eso que limpiar algunas principales. Tú no sabes cuál es el melao que tiene Merella. Entonces, no, que yo no sé cuál es el trabajo que se hizo, porque yo veía las calles se dejaron de barrer, sí. Y las aceras de limpiar, sí. Y los ciudadanos que usted veía barriendo alguna calle, sacando tierra y disparate de los hoyos, la basura continúa siendo un problema. Eran obreros vestidos de mamey, pertenecientes a obras públicas. Por eso yo he insistido que el que debió ser síndico era Gonzalo. Hasta ahí llegaba Gonzalo a síndico, porque realmente fue eficiente en obra pública. A ti siempre te ha gustado por eso. Me hubiera gustado, me hubiera votado por él, como síndico, no más de ahí. Vamos a hacer una pausa, volvemos, el ingeniero Santiago Moquete está con nosotros. Podemos hablar del negocio de la inmobiliaria, podemos hablar de las truculencias medioambientales, de los robos de las áreas protegidas, de la desprotección de las áreas protegidas, sí, del robo de los parques nacionales y de todas esas cosas, de las inversiones inmobiliarias en las áreas públicas o en el sector del turismo. Yo no sé de qué él quería hablar, pero yo lo voy a poner a que hable de esas cosas, porque eso está de moda, sobre todo después que está en preocupación fundamental. Después que incluso se integró una comisión para investigar si está correcto, no las irregularidades, sino si la ley o las leyes y decretos fueron correctos. O sea, esa comisión sobra, porque el asunto no es de comisión, al que había que mandar al Ministerio Público a investigar quiénes violaron cosas. Y el primero que había que trancar era el ministro de Medio Ambiente, trancarlo por violador de la ley. Hay mucha gente que está pidiendo sanción para ese ministro. Ese ministro no merece solamente que lo voten de donde está, por infuncional, por contaminar el ambiente, por producir tóxicos a través de los agroquímicos que vende. Es un vendedor de agroquímicos, de productos del campo, para hacer tóxico, más tóxico el campo, y entonces lo ponen en medio ambiente, imagínate. Entonces fíjate, cuando llega allí, inmediatamente llega, lo primero que hace es deshacer todo lo que hizo Domínguez Brito con el propósito de rescatar Valle Nuevo. Entonces no va a hacer todo lo contrario, porque hay que pensar en el hombre antes que en la naturaleza, o hay que buscar un cotejo entre la naturaleza y el hombre. Eso es verdad, pero hay que sacar primero al hombre se le busca la vida por otro lado. Se daña la naturaleza. Pero si tú dañas la naturaleza, lo dañaste todo. Bueno, pues él tiene la tesis al revés. Bueno. Entonces, bueno, nos vamos a la pausa y venimos con el ingeniero Santiago Moquete. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno.
Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020 votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto manual, el proceso será de la forma tradicional. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Asegúrate que tu boleta esté firmada y sellada y que no tenga marcas, para que tu voto sea válido. Dirígete a la caseta de votación y marca el candidato a regidor, regidora o vocal, y automáticamente estarás votando por el alcalde, alcaldesa o director, directora de tu partido. Dobla tu boleta con la firma y el sello hacia afuera y deposítalo en la urna. Luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Todos queremos un cambio para nuestra ciudad. Para juntos tomar las decisiones y mejorar la calidad de vida de las familias de nuestros barrios. Johnny Ventura, alcalde. Miguel Ángel Sánchez, regidor. Circunscripción 1 del Distrito Nacional. Vamos a ganar. Este 16 de febrero, vota 16. Miguel Ángel Sánchez, regidor. Fuerza Nacional Progresista. Gente, sumando esfuerzos buscando unidad. Conquistando la patria que llevas dentro, que nuestros sueños se hagan realidad. Fuerza de un pueblo unido, fuerza de un pueblo que sueña. Somos el pueblo que va adelante, somos la fuerza en todas partes. Promoviendo el progreso con él, avanzamos juntos con él. La fuerza del pueblo ha decidido el regreso de Leonel. Bien, pues pues Santiago Moquete me dice que de problemas medioambientales estamos llenos. Y como estamos en campaña, a él le gustaría mejor hablar de política, de muchas cosas que son fundamentales, que justamente los políticos no los están tratando. No, él dice que el discurso político no está abordando los temas sustantivos del país y de la humanidad. Así es. Santiago, ¿qué le ha robado la robótica al desarrollo, a las posibilidades de empleo de los países? ¿A dónde van a terminar los obreros o los que pocos que tienen un empleo? Porque dice que la robótica es muy ¿A dónde buena, van a caer? Cambiemos el término de robado por qué le ha aportado. Mira, se supone que el desarrollo del capitalismo debía generar la acumulación de capital para una sociedad de bienestar, donde el planteamiento aquel de Mardia, cada cual según su necesidad, cada cual según su trabajo, se concretara. Pero los países que tomaron el camino del llamado comunismo terminaron en vulgares dictaduras y no hubo ese desarrollo. Y entonces la humanidad hoy está ante una disyuntiva que es desarrollo versus empleo y bienestar de la gente. En los países desarrollados, la robótica, la informática y todo eso en conjunto ha creado un paradigma de enorme desempleo.
Pero un paradigma de enorme desempleo. Pero si el y no le ha buscado alternativas. No, hay países que sí le han encontrado alternativas. Suecia, por ejemplo, si tú tienes un hijo te dan un año de vacaciones. Sí. Y cuando tú vuelves al trabajo le dan un sueldo a la suegra para que te lo cuide. Por decirte algo. Esa es una solución. Por decirte algo. ¿Pero por qué? Porque es una sociedad que acumuló recursos, acumuló capital. Se apertrechó para primero, poder. pero Exactamente. otras sociedades lo que hicieron fue gastar lo que tenían y entonces no acumularon nada. Fíjate, tú estás diciendo eso. Me decía un español que hay problemas en España. En España hay bancos que ya te han puesto, si tú quieres hablar con un cajero, tienes que ir de 9 a 12. Después de ahí no puedes hablar con un cajero y todo debe ser a través de los elementos automáticos. Exacto. Entonces hay pocos cajeros. Entonces, ¿qué pasa? El país tiene que tomar medidas ya para prevenir lo que viene. Tenemos el ejemplo de China, que era un país... Para que no nos caiga encima lo que viene. Sí, exactamente. Está preparado, pero nunca... Tenemos el ejemplo de China. China estuvo bajo Mao Zedong en una dictadura brutal. Había un grupo que había vivido en Europa, Deng Xiaoping, Zhou Enlai, ese grupo, que tenía una idea diferente. De China nunca, ¿eh? Sí, habían vivido otras experiencias. Y había estudiado en Francia. Exactamente. Y ese grupo, que inclusive fue muy reprimido por el grupo de Mao Zedong, fusilaron a Pen Chen, que era alcalde de Pekín. Hubo mucho problema con ese grupo. Ese grupo, cuando logran asaltar el poder contra el otro grupo, hacen un plan a 100 años. ¿Llegar al poder o asaltar al poder? Bueno, asaltar, porque hubo que quitárselo a la mala a los otros. Cuenta tú que, escúchame que te interrumpa, el actual presidente de China, que fue purgado en la... Sí, fue el purgado. Papá era de los que vino con Mao en la larga marcha, y fue purgado y vivió 2 años en una cueva, no en un parque, en una cueva metido. A Deng Xiaoping lo mandaron a una granja a reeducarse. Y de ahí salió, porque es un tipo de una persistencia, a una universidad tecnológica. Y se preparó hasta volver a entrar al partido y poco sí asaltarlo. Pues entonces el resultado de ese plan a 100 años fue 2 conclusiones interesantes. Que había que desarrollar el capitalismo para poder crear la sociedad de bienestar que han predicado los comunistas. Primero. Y que sin desarrollar el capitalismo no era posible lograr eso. Idearon el capitalismo de Estado, que le ha permitido un desarrollo enorme. Y el otro problema era que todos los planes quedaban cortos con ese crecimiento poblacional tan brutal. No había manera. Vino la medida del solo hijo. Han pasado 30 años. Son 600 millones menos de las proyecciones. Y el implementar ese capitalismo de Estado le ha dado un desarrollo y una acumulación que China hoy compite con Estados Unidos. No, China está... Tiene mucho pero a China le dio resultado entonces eso de un solo hijo. Sí. Durante un tiempo. Tienen problemas. Porque todas medidas en el mundo generan problemas. Sí. Porque hay sitios donde se han puesto viejos a la población, entonces después... Que hay más hombres que mujeres. Porque en el campo mataban la hembra. Cuando le salía hembra... Qué barbaridad. Bueno, tú sabes, en el campo el varón era importante. Y más en una sociedad patriarcal como la China. A diferencia de los campos, no, porque las hembras, estoy hablando de los animales no racionales, son las importantes. Claro. Y el macho se saca. Sí, entonces tienen ese desequilibrio. Hay como un 10% más de hombres que de mujeres. Tú sabes no hay problema cuando hay muchos hombres. ¿Tú sabes cuál era el problema? Bueno. Otro problema. ¿Tú sabes cuál era el problema? Que las hembras había que darle dote. O sea, si tú ese era otro problema. La hembra, cuando se casaba, tú tenías que darle algo para que se la llevara. El que iba bien era el Los chinos pagan. En China se pagaba para que se llevase la hembra. Bueno, pero el problema es que nuestros políticos deben comenzar a pensar en eso. Y en el caso de nuestro país, hay que parar la migración haitiana. Y eso no es muy profundo, no la migración, no. Aquello de comenzar a pensar en eso no es muy profundo para los políticos nuestros que no tienen hasta ahora realmente
propuestas fundamentales o que no están tocando los temas Bueno, coyunturales. Leonel tiene una escuela de pensamiento en Fundación Sí, Global, ahí debe Hay una comenzarse ley a de- discutir eso. Una ley de estrategia nacional de desarrollo que se hizo en un tiempo preciso y que dice cosas interesantes. Pero de No, todos estos temas, por ejemplo, el migratorio, uno de los mayores problemas que tenemos encima, que pocos están tratando, algunos los están tratando y denunciando, pero hay otros que no lo tienen incluso en sus discursos. Solo, en el caso migratorio, solo Vincho y su partido tienen una definición más o menos clara, con muchas lagunas, pero más o menos la tienen. O sea, eso hay que pararlo. Y son partidarios de un muro y de establecer controles. Tienen tanta razón que yo me preocupa mucho el problema del virus ese que anda en el mundo. Coronavirus. Con la situación migratoria nuestra. Porque entran en oleadas. O sea, el ministro dice hoy que van a establecer controles en la frontera. ¿Pero y qué Cuando tú controles? dices el ministro de los controles. El ministro de Salud defensa. Pública. De salud Pública. Creía que era el ministro No, de los otros controles. El de porque Salud Pública. Como entran en oleadas, ¿sí? Que llevaron 600 guardias más para la frontera, pero ¿cuántos haitianos entraron? No, mira, ellos dicen que deportaron, por decir un número, 20,000. Pero, ¿20,000 de cuánto? Pero mira, los 20,000 que se van, regresan en la noche. Claro. Tienen sitio. Yo he visto videos en las redes sociales Ajá. que son caravanas así como la centroamericana, entrando. Caravana. Entonces, ¿qué va a pasar con Porque ese se virus? supone que si hay una policía de control o una fuerza armada, un CEFRON que está bajo la responsabilidad de controlar eso, se supone que tiene que identificar esos puntos que no están cerca de donde ellos están, por donde pasan. No recuerdo cuál de aquellos ex diplomáticos haitianos que llegó a decir, no sé si fue el que se quedó aquí, que hasta se casó aquí, que decía que había... Sí, el que se casó con Charlot. que ¿Te había acuerdas? uno- Con que la había periodista. uno- con Mildred, que había unos 30, que yo, ¿cuántos puntos por donde vulnerables, por donde ellos pasaban? Entonces realmente... Que era como ir de la cocina a la sala. Exacto. Entonces, no es ¿cómo me van a hablar a mí de que la frontera está cuidada, vigilada y bien vigilada, cuando todo el mundo sabe? Eso no se lo cree nadie. Pero claro. Entonces, ese tipo de cosas... Pero ahora se pone de relieve la gravedad de esa frontera tan porosa con este problema del coronavirus. Nosotros tenemos aquí... Pero eso es en China que está. Ajá, que puede dar la vuelta en Haití. Ajá. Haití puede llegar muy fácil porque ya está en África. Sí. Entonces, fíjate qué es lo que ocurre. Nosotros tenemos aquí enfermedades que Trujillo había erradicado, como la malaria, nos la trajeron los haitianos. Sí, sí. El cólera, que nunca existió aquí, nos la trajeron los haitianos. Que ellos dicen que se la trajo la... Bueno, pero eso es problema de ellos. Sí, Yo pero estoy hablando, después de yo estoy nosotros. hablando del problema mío. Después de nosotros, Bueno, que nos pero está trajeron bien. acá. Yo estoy hablando del problema. El problema mío es que esas cosas no entren aquí. Claro. Y es muy grave la situación porque ese es un pueblo sin identidad. O sea, de cada 20 haitianos que entran, uno tiene pasaporte. Aquí se hizo un programa Y algunos de los que entran es incluso con documentos falsos. falso. Aquí se hizo un programa de cedulación especial, pero ¿qué ocurre A costa del Estado Dominicano. Sí, Un vulgar programa de cedulación ¿por qué pasa con el que o de llega? documentación. Tú podrías registrarlo en la frontera, pero ¿vas a registrar qué? O sea, tú lo deportas y cuando vuelve, tú no sabes quién es. Claro. Tú no sabes que ese fue el que entró y Tú lo y se deportaste fue. como Yamazaki González y y sí. no como Kawasaki Rodríguez. Sí, sí, exactamente. Entonces, y sobre todo, que cuando no hay esos controles, la cantidad de problemas entre ellos está que cometen cualquier crimen aquí, cualquier situación irregular, y se largan para allá y tú no sabes quién es. y hay mucha criminalidad entre ellos, mucha Claro. criminalidad. No hay gente que viene de esa gente, pues yo he tenido las informaciones en algún momento, de algunos colegas haitianos que conocen las informaciones, que vienen no a trabajar aquí, que vienen a hacer cualquier cosa, no importa lo grave que sea, pero no vienen más que a buscársela de cualquier manera. Entonces,
esta situación de la tecnología va a agravar el problema de los ninis. Vamos a hacer, para que ya nos metimos en la tecnología, vamos a hacer la segunda y última pausa. Entonces, nos caemos exactamente para no sancochar el tema. Vamos entonces a la pausa y volvemos con el ingeniero Santiago Moquete, que es nuestro invitado de hoy. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, una maravilla. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. Qué bueno es encontrarse con tanta gente que te quiere. Y sé que con ellos volveremos. ¡Mi caballo mayor! Y volveremos para trabajar en las soluciones que necesita esta ciudad. Y tenemos las respuestas a los grandes problemas. Las tenemos. Vamos a transformar esta ciudad en esa en la que tú y yo y todos anhelamos vivir. ¡Mi caballo mayor! Johnny Ventura, alcalde, Distrito Nacional. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, Santiago Moquete es nuestro invitado del día de hoy. Sí, que estamos haciendo un programa bastante inusitado, claro, con temas muy sensitivos que ojalá, e interesantes para reflexionar. Ojalá lo adoptara el liderazgo político, los que están aspirando a gobernar, lo adoptaran con sus planes, plataformas de gobierno y plantearan soluciones concretas. Está aumentando la parte tecnológica, hasta donde la tecnología, que ha traído muchas soluciones, también tiene sus lastres, sus problemas que ponen en peligro muchas otras cosas. Yo te digo bueno, que ya vemos los yo te digo que es una solución. La tecnología bien usada y bien pensada es una solución. Lo que ocurre crea unos problemas que hay que buscarle solución también.
Por ejemplo, nosotros... Pero no se las están buscando, porque por ejemplo yo veo el avance de las redes sociales, la cantidad, cosas positivas, muy buenas, pero oye, otras muy malas, y no hay ningunos controles para eso. Exacto. Nosotros tenemos, y se pone de relieve cada día, una cantidad de jóvenes que son los llamados ni trabajan ni estudian. Ni sirven para una cosa ni para otra. Y ahí está el caldo de cultivo de la delincuencia frente a una situación familiar compleja que hay en esos barrios. O sea que el crecimiento o desarrollo de las sociedades depende de esos ciudadanos. Sí. De esos ciudadanos que vienen con sus... Y el 80% de la delincuencia, del robo menor, de que te arrancaron un celular, esos crímenes como el de la señora esta banquera que ha impactado mucho, son esos muchachos. En promedio, la edad de los 4 no llega a 25 años. De los 4 que cometieron ese, y todo lo que tú te encuentras. En los barrios le llaman los menores. Y los barrios le tienen mucho miedo a los menores. Que tú hablabas de la tecnología o avance en sentido general, que forma parte de eso, forma parte de la televisión, que fue primero que estas cosas, aunque ya se ha ido quedando atrás, con respecto a los avances más recientes. A través de ella han venido aquellas imágenes de lugares donde le caen como rapiña a quitarle un celular, no solo a los turistas, a los ciudadanos cualquiera. Los agarran por donde quiera o se brincan a los autobuses. O sea, una cosa tremenda. No, es una cosa seria. Por suerte no estamos a esos niveles aquí todavía. Lo que debemos evitar es caer allá. Quizá no lo sentimos, porque en cierta medida nosotros vivimos en una burbuja. Pero métete a Capotillo y métete a esos barrios para que tú veas lo que se vive ahí. Entonces, tienen que haber políticas que comiencen a revertir eso. Y sobre todo, hay que pensar en políticas hacia la familia, porque el problema es que la familia se ha disgregado. Tú coges un barrio de eso y haces una encuesta, y la mayoría de las mujeres tienen hijos de 2 y 3 hombres, que tienen que andarlos sometiendo porque no mantienen los muchachos. Que es una gran diferencia, aunque uno no esté de acuerdo, Chavo, pero recordemos antes, en los tiempos en que los patriarcas tenían, incluso el tener muchos muchachos no era sinónimo de irresponsabilidad, sino de todo lo contrario. Todo lo contrario. Siempre y cuando pudiera mantener. No, y cuidaban. Pero esos, yo dije patriarca, pero esos padres o padrotes realmente tenían un control de todos sus muchachos. Sí. Los mantenían a todos y todos los respetaban. Y cumplían a las reglas de juego. Y algunos tenían 2 y 3 mujeres mudadas cerca. Sí, pero él era control de todo. Pero él era control de todo. Pero ya eso, ahora es tirar muchachos como la curía y no asumir ninguna responsabilidad. Por ejemplo, una de las distorsiones del programa de Danilo de la educación es que se ha convertido en un programa social, no en un programa, no en una revolución de las distorsiones. O sea, ¿para qué ha servido la tanda extendida y toda la comida que dan en el día a los muchachos? Llegan muchos haitianitos que Eso es una, pero con los dominicanos como tal, para que el dominicano trabaje menos, junto con el problema de comer el primero. Yo tengo una casa en Constanza, en un sitio de Constanza, así como la tuya, donde me voy a pasar los fines de semana. Yo no consigo un dominicano que me haga un trabajo. Tengo que bregar con una mano de obra mala con un haitiano. Me recordaste un problema de los que yo tengo. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque allá, por ejemplo, yo tenía una sirvienta que le dan 5,000 pesos mensuales. Entre Bonolú, Bonogá, comer el primero. Entonces, el marido vivía en el pueblo jugando dominó. Sí. Tú no consigues. Entonces, todos esos programas hay que reenfocarlos. Yo no digo eliminarlos, pero hay que reenfocarlos. Porque entonces la migración se justifica. Métete hacia agricultura o tu crianza y trata de conseguir mano de obra. No hay. Por suerte, y ahí viene lo bueno de la tecnología va a ir resolviendo eso. Ya los japoneses tienen un robot que siembra de hierba. Entonces, tú te compras tu robot. Los aguacates, ¿te entiendes? Entonces, fíjate que hay muchas cosas que reenfocar. Aquí no es nada más ganar unas elecciones, sino, bueno, ¿qué vamos a hacer con el poder? Hay que reconceptualizar
como ¿Y una qué frase vamos a que hacer tiene por que cómo tenía fama, construir el país? refundar el país. Pero para eso yo creo que debería la sociedad ponerse de acuerdo en las cosas por lo menos mínimas, aquellas cosas que nos separan, bueno, dejémoslo a un lado, pero aquellos puntos que nos unen, realmente que hubiese un esfuerzo conjunto. Vamos a ponernos de acuerdo por lo menos en esta y estas cosas. Las otras las eso sí es difícil. Pero qué difícil ponerse de acuerdo aquí para nada. Yo fui a una reunión de este grupo, Ganar. La oposición terminó yendo como con 3 grupos diferentes. Sí. Y al final tienen los mismos objetivos. Es una atomización irracional. Por eso Balaguer se reprodujo cada vez que quiso. Claro. Y ha terminado siendo un héroe nacional. Sí, sí. ¿Por qué? Porque siempre contó con una oposición. Ante la incapacidad de la oposición, exactamente. Primero, de ser racional. Segundo, de unirse, unificarse para encaminar un proyecto de nación. Y ser la diferencia. Pero como al contrario, no era diferente a nada. Entonces, claro. Y la que más disgrega en la oposición es la izquierda. Sobre todo. Es la izquierda. Yo fui miembro más, de la izquierda y lo conozco muy bien. La derecha tiene más capacidad de unirse y de consensuar. Yo creo que ya no queda derecha. Bueno, pero, por suerte, y lo digo cogiendo un poco hacia el centro. Y por suerte, y lo digo con dolor, lo único que hacen un poco es, voy a usar una frase, incordiar un poco en la sociedad porque no juntan un porcentaje que le permita competir en nada. Tú tienes un caso que tú mencionas. Por ejemplo, Chago y yo venimos de la misma franja. Exacto. Y resulta que acabamos todos distanciados, atomizados, peleándonos en reyertas que tú no entiendes. No salió un proyecto colectivo para nada. Sin embargo, Balaguer juntó a todos los trujillistas y dirigió el país hasta los otros días. Y juntó a los comunistas, a los kirchneristas también lo metió, por lo menos le dio participación. Muchísima. Recuérdate que con la legalización del PCD, Balaguer consigue que el PCD le apoye las leyes agrarias. Claro. Oye, que solo Balaguer, esa expresión bastante muy realista, solo Balaguer podía hacerlo. Porque tú te imaginas un gobierno del PRD o de cualquier otro sector político, diga que se le hubiese ocurrido legalizar a un partido comunista. Mira, yo tengo un ensayo escrito que se llama Balaguer el agrarista, que está en un libro. ¿El agrarista? El agrarista, en un libro que publicó este hombre ahora no recuerdo el nombre, que se llama Perfiles de Balaguer, que escribió Tony Algo sobre Balaguer el escritor. Sí, hay bastantes perfiles. Cuando yo hice ese estudio, me di cuenta de la maestría de Balaguer para imponer ese código agrario y cómo osciló. Recuérdate que en aquel momento un sector importante de apoyo a Balaguer, cuando él gana las elecciones del 66, que fueron los cívicos, se le fue. Claro. ¿Tú te acuerdas? Claro. Y entonces Balaguer busca alianza con la izquierda. De ahí surge el PQD. Claro, pero ese famoso código agrario que el doctor Castillo trabajó, fue presidente de la Comisión de Recuperación de Tierras. Exactamente. Y realmente recordemos ahí, ese esfuerzo, esa iniciativa de Balaguer consistió en respaldo. Orlando Martínez defendió eso. El Partido Comunista. Bueno, Orlando Martínez era PCDista, era dirigente del PCD. Al que pertenecía Orlando. Y muchos otros sectores de la izquierda terminaron apoyando eso. Ahora tú sí te porque realmente es una forma también de enfrentar a la derecha. Tú sabes que Víctor Gómez Berger, en un libro de memorias, cita elementos de una negociación espuria que condujo a frenar una conspiración contra Balaguer en el 70. Yo fui parte, no soy izquierdista, porque se nos comprometió una franja de la llamada derecha a que si parábamos el país por 3 días, al tercer día Balaguer era hombre muerto. Sí. Y nosotros pusimos los muertos. Yo recuerdo eso. Pusimos los muertos. Ahí. Balaguer llamó a todos, negoció con todos ellos, con Chinino, con todos los... Bueno, ahí fue la alianza, con Wessing. Sí. Ahí fue la alianza con Wessing. Esa historia de Berger, porque está medio escrita todavía,
Víctor Gómez da unas pinceladas de esa negociación que hizo Balaguer. Lo que pasa es que Víctor Gómez lo vio de un lado. El lado de nosotros es que hay que escribirlo. Claro que sí. Pero lo que Para pasó para buscar el equilibrio. Sí. Mencionaron a Balaguer de esa parte de la historia. Algunas de esas cosas no escritas. Pero realmente el doctor Balaguer era un ser especial. Acuérdate cuando la renuncia de los generales. De los generales. Cuando él cogió a inaugurar, cogió para el último rincón del país. Y se fue a pelar y demás. Sí. Lo que pasa es que él tenía el control. Póngamela Él sabía que tenía el control. Claro. Sí, pero tenía el control del país. No, y de las Fuerzas Armadas. Porque tenía un contrapeso. Sí. Esa enemistad que él auspició o permitió entre unos y otros, pues le mantenía el equilibrio. Mira, él la alimentó, pero fueron los intereses de ellos que generaron la enemistad. Y eso le dieron el equilibrio. Exactamente. Tú no recuerdas cuando la renuncia de los generales, Nivar Ceja, que era jefe de la policía, le pone un tanque de guerra a la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Un tanque, la policía no tiene tanque de guerra. Bueno, pero él buscó uno porque él tenía guardia. Él era policía. No, él venía de la guardia. Venía de la guardia. Y en su grupo estaba Bochán, que era el secretario. Claro. Y entonces le pone a quien pusieron secretario después que renunció Milo Jiménez. Sí. Entonces, bueno, le pone un tanque. La policía le pone un tanque a la Secretaría de Fuerzas Armadas. Eso es histórico. Y bueno, él dejó la renuncia. Déjenmela ahí. Y después llenó todos los cargos y finalmente la mayoría, excepto uno que murió, fueron a posiciones administrativas, incluyendo administración de molinos dominicanos, muchísimas cosas. Pero nada, manejó la situación. Yo tuve el privilegio de recibir la renuncia de los generales. Como primicia. Como primicia, Guariones Rosa y yo, en la Secretaría. Recuerdo a Freddy Gatón y Ramón Reyes esperando, el periódico Nacional, esperando ya con el titular hecho. Sí. Y entonces yo escribiendo y Freddy Gatón detrás, cogiendo las cuartillas y mandándola para allá atrás. Eso es como ahora recuerdo. Pero él, Guariones Rosa y yo recibimos la primicia de esa renuncia de los generales. Oye, qué tiempos aquellos. Yo recuerdo cuando el famoso golpe de Wessing, porque la alianza con Wessing la propició el papá de Guido. Papá de Guido, que era el jefe del MPD, es el que propicia al Moreno. En esa época no había celulares. Golpe de Estado revolucionario. En esa época no había celulares. Sí. Y nosotros nos acantonamos en la clínica de un famoso catorcita que era médico, el doctor Carrasco. Y dormíamos ahí, Macorís, yo, un muchacho que después mataron en una guerrilla. Dormíamos un grupo ahí. Porque ahí había un teléfono. En la casa nuestra no había teléfono en esa época. Era un grupo de lucha, ¿no? No, nosotros éramos catorcitas. Porque ahí había un teléfono para recibir la llamada, se dio el golpe. Un saludo para Macorís. Está muy bien, mi querido compadre, está bien. Así es. Un gran hombre. Se queda corto el tiempo para conversar contigo, de manera que cualquier... Este es un tema que podemos reproducirlo en cualquier otro momento. Así es, gracias al ingeniero Santiago Moquete que ha estado con nosotros. Hoy es viernes, ya nos vamos, entonces el próximo lunes va a estar con nosotros Fernando Fernández. Un hombre que fue asistente, uno de los asistentes, tenía dos polos, Danilo Medina, Carlito Pared y Fernando Fernández. Fernando peleó en el camino con los Pérez. Y especial con Carlito. Y de la lotería no pasó. Peleó y perdió. Entonces él va a estar con nosotros el próximo lunes, si Dios quiere. Técnico altamente preparado. Así es que ahora nos vamos a repetir esta conversación con Thiago Moquete a la 1:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos.